Hoy vamos a hablar de algo que casi nadie imagina que le podría pasar. El cómo detectar a una pareja emocionalmente peligrosa antes de estar profundamente involucrado. Porque las personas peligrosas rara vez parecen peligrosas desde el principio. Muchas veces pueden parecer atentas, consideradas, emocionalmente disponibles e incluso especialmente maduras. Saben cómo hacerte sentir visto, comprendido y seguro. Y es precisamente por eso que son tan difíciles de reconocer. El control puede parecer una protección. La posesividad puede sentirse como pasión. Y la dependencia emocional puede confundirse con química. Pero la atracción no nos dice si alguien es seguro, solo nos dice que nos atrae. La seguridad se revela de otra manera. A través de la constancia, el respeto, la curiosidad y la forma en que alguien reacciona cuando las cosas no salen como quiere. El carácter no se muestra en las citas perfectas ni en los mensajes románticos. Aparece en los desacuerdos, en la frustración, ante los límites y la vida cotidiana. Por eso, hoy, en lugar de darte otra lista interminable de señales de alerta, queremos ofrecerte un marco que puedas utilizar en cualquier relación. Vamos a hablar de las primeras señales que solemos pasar por alto, de por qué incluso las personas inteligentes permanecen en relaciones dañinas, de cómo distinguir entre alguien emocionalmente peligroso y alguien que simplemente es inseguro, y de qué hacer cuando algo empieza a no sentirse bien. El objetivo no es que desconfíes de todos y de todo el mundo. Es ayudarte a permitir que la confianza crezca al mismo tiempo que la evidencia. Bienvenidos a Love Hacks en español. Hola, hola, ¿cómo están todos? Yo soy Maikaira y hoy vamos a hablar de esas señales de alerta que muchas veces no vemos venir y que cuando ya los tenemos enfrente ya es muy tarde porque ya estamos muy involucrados. Uno de los errores más grandes que cometemos cuando estamos conociendo a alguien es pensar que el objetivo es encontrar a la persona que nos emocione. La emoción es maravillosa, la química obviamente importa y la atracción importa, obviamente, pero ninguna de esas cosas realmente nos dice si estás emocionalmente a salvo. Y aquí es donde tantas personas quedan atrapadas, porque el peligro no suele presentarse acompañado de señales evidentes. No llega diciéndonos, te voy a manipular. No llega diciendo, con el tiempo voy a hacer que dudes de ti mismo. Y desde luego, no te dice, poco a poco, voy a convertirme en el centro de tu mundo emocional. Al contrario, muchas veces aparece justamente con una persona que tú pensabas que es exactamente lo que estabas esperando. Alguien que te escribe todo el tiempo, alguien que parece interesadísimo en ti, alguien que te dice exactamente lo que quieres oír, alguien que te hace sentir elogiado, elegido, amado, alguien que te parece casi tan bueno que no debe ser cierto. Y a veces lo es. A veces llega esa persona. Es verdad.
A veces lo que es demasiado bueno para ser verdad existe, pero a veces no es lo que parece ser. Una de las ideas que encontramos mientras estábamos preparando este episodio fue algo que nos llamó muchísimo la atención. Y es que el peligro muchas veces se disfraza de seguridad. Piénselo bien un momento. El peligro muchas veces se disfraza de seguridad. No porque toda persona encantadora sea peligrosa. No porque toda persona emocionalmente expresiva esté intentando manipularnos, sino porque quienes buscan poder, en general, suelen entender que la amabilidad les abre las puertas mucho más rápido que la intimidación. Es por eso que el control rara vez empieza pareciendo control. Empieza tratando de crear confianza. Y la confianza es una de las experiencias más bonitas que todo mundo puede vivir. Es de las más bonitas que podemos vivir. Pero también es de las cosas más valiosas que podemos perder. Por eso es que en esta conversación no se trata de que empieces a sospechar de todas las personas que conozcas. No, 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 no. Tampoco queremos que llegues a cada cita buscando motivos para salir corriendo, porque eso también sería agotador. Pero sinceramente, vivir así tampoco es sano. Así que nuestro objetivo de hoy es muchísimo más sencillo. Queremos ayudarte a ir lo suficientemente despacio como, como para que puedas ver lo que realmente está ocurriendo. Porque existe una enorme diferencia entre alguien que comete un error y alguien que está mostrando un patrón. Hay una gran diferencia entre inseguridad y sentido de derecho, entre una comunicación torpe y una comunicación emocional, entre una intimidad genuina y apego acelerado. La mayoría de las relaciones peligrosas no suele volverse peligrosa del día a la mañana o de la noche a la mañana. Se vuelven peligrosas porque cada pequeño momento es fácil de justificar. Como por ejemplo, es que solo estaba estresado. Ay, es que ha tenido una vida muy difícil. No, pobre, es que tiene miedo a perderme. No quiso hacerlo. No, pero se disculpó. Cada explicación suena razonable por separado, hasta que meses después te das cuenta que has pasado más tiempo justificando su comportamiento que observándolo. Y de eso se trata este episodio de hoy. Se trata de observar, se trata de no asumir, se trata de no fantasear, se trata de no pensar en el potencial, se trata de observar. Porque las relaciones sanas no te piden que ignores la realidad. Se vuelven más seguras cuando más conoces a la otra persona. No te vuelves más ansioso. No empiezas a medir cada una de tus palabras. Tampoco sientes que estás intentando evitar constantemente la próxima discusión. Al contrario, te relajas, te vuelves más tú, dejas de actuar, dejas de caminar sobre cáscaras de huevo. Eso es lo que se siente cuando existe una seguridad emocional, no perfección, no felicidad constante,
pero seguridad. Esa seguridad porque sabes que si metes la pata, no hay tantos problemas, se arregla fácilmente. Sabes que la felicidad no es constante, que habrá altibajos, pero que todo está bien. Eso da seguridad. Así que antes de hablar de señales de alerta, antes de hablar de manipulación, antes de hablar de parejas peligrosas, tenemos que empezar por una pregunta. ¿Cómo reconoces el peligro emocional antes de estar profundamente involucrado? Porque una vez que el apego se vuelve fuerte, es muchísimo más difícil ser objetivo. Nuestro cerebro empieza a proteger la relación en lugar de evaluarla. Y entonces empezamos a explicar, a justificar, a esperar, a recordar los mejores momentos, a imaginar un futuro. Y poco a poco, la realidad empieza a escucharse menos que la posibilidad. Por eso, el primer marco del que vamos a hablar puede ser una de las herramientas más útiles que llegues a aprender. No pregunta si alguien es perfecto. Pregunta algo muchísimo más importante. Pregúntate, cuando estés con esa persona, ¿cómo esta persona maneja el poder? ¿Cómo maneja la realidad? ¿Y cómo repara el daño después de haber herido a alguien? Estas 3 preguntas te dicen mucho más sobre el carácter de una persona que cualquier otra cosa te pueda decir, contar o presumir. Algunas de las personas más peligrosas no parecen peligrosas al principio. Parecen ser unas personas muy atentas o protectoras. También parecen ser emocionalmente inteligentes, intensas de una manera que resulta halagadora. Y como el principio se siente tan poderoso, muchas personas asumen que la relación también es algo extraordinariamente especial. Pero la intensidad no es lo mismo que la seguridad. El encanto no es lo mismo que el carácter. Hay una pregunta que puede decirte muchísimo más que preguntar cuánto le gustas a alguien. Y esa pregunta es, ¿qué ocurre cuando esa persona no obtiene lo que quiere? Una de las maneras más fáciles de abrumarse al salir con alguien es intentar memorizar cientos de señales de alerta. Cuidado con aquel. Si dice esto, aguas. Si dice aquello, oye, ten mucho cuidado. Sal corriendo. Y antes de darte cuenta, parece que necesitas una lista de verificación cada vez que conoces a alguien. Pero, ¿y si existiera una forma mucho más sencilla de evaluar el carácter de una persona? Si en lugar de memorizar decenas y decenas de señales de advertencia, ¿qué pasaría si solo tuvieras que recordar 3 palabras? Poder, realidad y reparación. Estas 3 ideas te ofrecen un marco para comprender prácticamente cualquier dinámica de pareja que puedas vivir. Y vamos a empezar por el poder. El poder no tiene que ver con quién gana más dinero, tampoco con quién tiene una personalidad más fuerte. Tiene que ver con lo que ocurre cuando una persona quiere algo y la otra no. ¿Cómo responde cuando no consigue lo que desea? ¿Siente curiosidad o intenta controlar? La persona sana puede tolerar la frustración, sí,
Lo voy a repetir, las personas sanas pueden tolerar la frustración, porque claramente a nadie le gusta que le digan que no, a ninguno de nosotros, pero lo respetamos. Cuando nuestra pareja nos dice no, aunque no nos guste la idea, porque igual y era algo que teníamos muchas ganas de hacer y él no lo quiere hacer, pues respetamos su decisión. Pero una persona emocionalmente segura entiende que el amor no elimina el derecho de que la otra persona pueda decidir. Una persona controladora, sin embargo, ve tu independencia como un obstáculo. Y las primeras señales suelen ser muy sutiles. Quizá presiona para que formalicen antes de que tú estés preparado para formalizar esa relación. Tal vez espera una comunicación constante. Quizá se irrita cuando pasas tiempo con tus amigos. O tal vez te pide acceso a tu teléfono, a tus contraseñas o a tu ubicación, y todo esto lo presenta como una prueba de confianza. Pero fíjate bien en algo. Ninguno de estos comportamientos suena como algo dramático por sí solo. Por eso, y justamente por eso, es que es tan fácil justificarlos. Pero la verdadera pregunta no es si lo pide. La pregunta es cómo responde cuando tú marcas un límite. Cuando, por ejemplo, dices, prefiero no compartir mi contraseña. No, necesito tiempo para pensarlo. O, ¿sabes qué? Aún no estoy preparado para dar el siguiente paso en nuestra relación. Esos pequeños momentos revelan mucho más que cualquier gran gesto romántico, porque los límites revelan el carácter. Una persona emocionalmente sana puede sentirse decepcionada, incluso puede hacerse preguntas o hacer preguntas, pero no te castiga por tener límites, no te hace sentir culpable por tener límites y tampoco te presiona por tener límites. Sin embargo, una persona controladora suele reaccionar de forma muy distinta. De pronto, tu límite se convierte en una prueba de que no te importa esta persona lo suficiente, de que te estás, em, de que estás ocultando algo, de que eres alguien complicado, que eres una persona que lo hace sentir inseguro. Y fíjate en algo bien importante. Fíjate en lo rápido que cambia esta conversación. En lugar de hablar del límite que pusiste, ahora estás defendiendo tu carácter. Y esto, chicos, no es casualidad. Es un cambio de poder. Es un cambio de poder porque en vez de enfocarse en el problema real, está tratando de demostrarte que tú no tienes derecho a decidir. Ahora pasemos a la segunda parte del marco, la realidad. La realidad es sorprendentemente sencilla. ¿Puede esta persona tolerar la verdad? No la verdad que a él le gusta o a ella le gusta, sino la real, la verdad real. ¿Puede escuchar que te hizo daño? ¿Puede escuchar que no estás de acuerdo? ¿Puede aceptar que cometió un error? ¿O la realidad se vuelve inmediatamente algo negociable? Las personas que tienen dificultades para asumir responsabilidad suelen cambiar la historia en lugar de cambiar su comportamiento. No pasó así.
Lo estás recordando mal. Ay, es que eres demasiado sensible. Para variar, estás exagerando. Y poco a poco, la conversación deja de tratar sobre lo que ocurrió y empieza a girar en torno a si tu experiencia es válida o no. Lo voy a repetir. Empieza a girar en torno de si tu experiencia es válida o no. Y déjenme decirle, chicos, que esto es realmente agotador. Esto es muy cansado y es muy estresante, porque ya no están intentando resolver un problema juntos. Ahora estás defendiendo tu propia percepción de la realidad. Las relaciones sanas no te obligan a convencer a alguien de que tus sentimientos existen. Una pareja sana puede recordar los hechos de otra manera. Y eso pasa. Pueden haber estado en un accidente y tu recolección y la de tu pareja pueden ser distintas. Pero aún así, tiene interés de entender tu experiencia o tratar de entender por qué no la vivieron igual. No asume automáticamente que tú eres un problema. Y por último, quiero también hablar de esta palabra de reparación. Todas las relaciones tienen conflictos, todas incluyen decepciones, todas incluyen errores. Y esto es completamente normal. La pregunta no es si alguien te hiere, la pregunta aquí es, ¿qué hace después de haberte herido? ¿Siente curiosidad y quiere saber por qué te sentiste herido? ¿Se disculpa sin condiciones? Pregunta cómo puede arreglarlo y lo más importante, ¿cambia después de haber cometido algún error? ¿Cambia su comportamiento? Porque la reparación no se mide por las palabras. Porque la reparación, chicos, una vez más, no se mide por las palabras, se mide por el comportamiento. Algunas personas se disculpan de una manera preciosa. Pueden llorar, pueden explicar, pueden prometer, te pueden comprar flores, hasta pueden planearte un viaje y hasta hacen grandes declaraciones sobre lo mucho que tú te significas para ellos o ellas. Y después, nada, absolutamente nada cambia. La misma discusión regresa, el mismo comportamiento se repite, la misma disculpa aparece una y otra vez, pero eso no es reparación. Eso es un ciclo. La reparación real suele ser mucho menos dramática. A menudo, una reparación suena así. ¿Sabes qué? Tienes razón. No manejé bien la situación. Lo siento. Esto es lo que voy a hacer distinto. Y después de un tiempo, realmente lo hacen. Empezamos a ver cambios, empezamos a ver que corrigen sus errores y tú ves ese cambio una y otra vez. Y así es como uno construye confianza. Esa confianza, no a través de un comportamiento perfecto, sino a través de una reparación constante. Cuando recuerdas estas 3 preguntas, ¿cómo maneja el poder? ¿Cómo maneja la realidad? ¿Y cómo maneja esta reparación? Dejas de distraerte únicamente con su encanto.
Porque el carácter no se revela en el mejor día de esta persona. Se revela en lo que hace cuando las cosas no salen como quiere. Y ahora bien, hay algo que sorprende a muchísima gente. Y algunas de las personas más inteligentes, aunque ustedes no lo crean, de las personas más inteligentes y emocionalmente conscientes, también pueden llegar a terminar en relaciones dañinas. Y no porque sean ingenuas, o porque sean débiles, o porque les falte algún tipo de inteligencia. No, no. De hecho, muchas de ellas son increíblemente perceptivas y sin embargo ocurre. Pero entonces, ¿por qué ocurre? Porque nuestro cerebro no evalúa las relaciones como un detective privado, las evalúa como un ser humano. Y los seres humanos nos movemos por esperanza, por el apego, por la química, por el deseo de hacer algo importante y que ese algo funcione. Y esa es una de las trampas psicológicas más fuertes y se llama refuerzo intermitente. ¿Y qué pasa con este refuerzo intermitente? Piensa en una máquina de esas de casino de las tragamonedas. No ganas cada vez que juegas, ¿cierto? Si ganaras siempre, sería aburrido, no sería nada emocionante. ¿Sabes? Que no importa lo que pase, vas a seguir ganando. Si nunca ganaras, pues simple y sencillamente dejarías de jugar. La recompensa aparece de forma impredecible. A veces recibes afecto, a veces distancia, a veces calidez y a veces silencio. A veces una conexión increíble y a veces una confusión total. Y curiosamente, esa inconsistencia puede hacer que una persona se apegue todavía más a la otra persona. No menos, más. Porque el cerebro empieza a perseguir el regreso de los buenos momentos. Decía, bueno, si la semana pasada me la pasé increíble, ¿por qué hoy está así? Y trata de buscar la manera de regresar a ese momento. En vez de preguntarse, ¿esta relación es sana? Empieza a preguntarse, ¿cómo hago para que volvamos a estar igual de lo que estábamos el fin de semana pasado? En ese momento ya no estamos evaluando una relación, la estás administrando. Y esa, chicos, es otra trampa, y es una trampa de idealización. Cuando conocemos a alguien que nos gusta muchísimo, nuestro cerebro llena automáticamente los espacios en blanco. No solo vemos quién es esa persona, también empezamos a imaginar qué podría ser y en qué podría convertirse esa persona. Empezamos a visualizar el futuro, los viajes que podríamos hacer, la familia que podríamos tener, crear, las conversaciones que tendremos dentro de muchos años. La verdad es que el potencial es algo hermoso, pero también puede ser muy peligroso, porque el potencial no es la realidad. El futuro de una persona no es el mismo que su comportamiento actual. Y las relaciones se viven en el presente, no en el pasado, no en el futuro, no en una posibilidad. Otra razón por la cual muchas personas permanecen en la disonancia cognitiva es la incomodidad que sentimos cuando la realidad entra en conflicto con lo que ya creemos. ¿Y a qué me refiero con esto? Imagina que llevas meses diciéndoles a tus amigos lo maravillosa o maravilloso que es tu pareja.
y ya la presentaste a tu familia, reorganizaste tu vida por ella, y ahora descubres un comportamiento que no encaja con la historia que les has estado contando. Tu cerebro aquí tiene 2 opciones, o cambia la historia o justifica el comportamiento. La mayoría elegimos primero el segundo. La segunda opción es más fácil, no porque seamos irracionales, sino porque cambiar la historia duele. Y también significa admitir que nos equivocamos. Significa hacer un duelo por el futuro que imaginamos y no queremos hacer un duelo. Significa también empezar de nuevo y no queremos empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque esto es doloroso. Porque a veces pensar que lo que pensamos lo vamos a perder es más fácil aferrarse a una idea errónea que a perderlo. La empatía. Hablemos de la empatía. La empatía también puede ser algo que puede convertirse en alguna especie de trampa. Muchas personas muy cariñosas escuchan una historia dolorosa y enseguida quieren ayudar. Piensan, solo es porque esta persona ha sufrido mucho. Nunca ha tenido a nadie que lo ame de verdad. Si tengo la suficiente paciencia, va a cambiar. El problema es que la compasión es una calidad hermosa, pero la compasión sin límites suele convertirse en un autosacrificio. Puedes entender por qué una persona se comporta de cierta manera, pero eso no significa que hay que aceptar ese comportamiento en tu vida. Entender explica el porqué del comportamiento, mas no lo justifica. También está la familiaridad. A veces confundimos lo familiar con lo compatible y el caos te resulta familiar y la calma te puede parecer algo aburrida. Si la inestabilidad te parece normal, la constancia puede hacerte desconfiar. Y si llevas años sintiendo que tienes que ganarte el amor de alguien, recibir un amor sano puede incluso hacerte sentir incómodo. Eso significa que el amor sano no es algo que esté mal. Eso no significa que el amor sano esté mal. Significa que tu sistema nervioso está reconociendo aquello a lo que está acostumbrado, no necesariamente a lo que te hace bien. Y finalmente, eso hace que una persona empática piense que porque esta persona ha pasado por cosas muy complicadas en su vida, justifica su comportamiento, pero no es así. Y para muchos de ustedes que no han vivido eso, pues es mucho más difícil entender cómo una persona empática puede caer en eso. Sin embargo, aunque estamos hablando de la persona empática, la persona que ha vivido esto, la persona que piensa que el amor hay que perseguirlo y que se lo dan en un momento sano, bonito y sin perseguirlo es algo que puede hacer algo incómodo y hasta sentirse hasta incómodo, pero en el sentido de, ay, no, que esto no me late, me da miedo. No porque es algo que tú no conozcas, hace que esa sensación sea mala. No porque te da miedo quiere decir que sea algo malo para ti.
Y eso también hay que entenderlo. Algo que nos es familiar no forzosamente es bueno para nosotros, pero de alguna manera nos hace sentir esperanza. Y la esperanza es una de las fuerzas más poderosas de cualquier relación. La esperanza te dice, va a cambiar, está bajo mucha presión, esta no es realmente su forma de ser, las cosas van a mejorar. Y a veces la esperanza está justificada. Las personas a veces, obviamente, crecen, las personas claramente pueden sanar y también pueden cambiar. Pero la pregunta importante es esta, ¿estás esperando que esta persona con la que estás viviendo constantemente cambie o estás esperando en lugar de ver el cambio? Porque son 2 cosas completamente distintas. El crecimiento real deja evidencias, no solo deja promesas. Y eso nos lleva a uno de los principios más sencillos que hemos escuchado sobre las relaciones. Juzga los patrones, no las promesas. Juzga el impacto, no la intención. Juzga el comportamiento de hoy, no el potencial de mañana. Porque las personas terminan convirtiéndose en aquello que practican repetitivamente. Y esa es la persona con la que realmente estás construyendo una relación hoy. Hablemos ahora de algo que genera mucha confusión. Si las parejas peligrosas no se revelan inmediatamente, ¿cómo puedes distinguir entre alguien que simplemente cometió un error y alguien que no es emocionalmente seguro? La respuesta no es envolverte una persona desconfiada. La respuesta tampoco está en volverte una persona 100% observadora. Se trata de entender que una sola conversación rara vez te va a dar una respuesta clara y te dirá todo sobre esta persona. Un desacuerdo tampoco te va a decir mucho sobre esa persona. El carácter se va revelando con el tiempo, especialmente después de algo que sale mal. Una de las cosas más sanas que puedes hacer es dejar de tratar cada preocupación inicial como si fuera una luz verde o una luz roja, una bandera verde o una bandera roja. Lo que deberíamos de hacer es tratarla más bien como una luz amarilla. Baja la velocidad, no aceleres la relación, no la termines tampoco inmediatamente porque algo te asustó y más bien recopila la información. Mientras tanto, tú mantienes tu rutina, sigues viendo a tus amigos, conservas tus hobbies y no aumentas la dependencia emocional mientras no hayas descubierto realmente quién es esa persona. No tienes que sacar conclusiones ni ponerle etiquetas al carácter de esta persona después de un momento incómodo, pero tampoco tienes que ignorarlo. Más bien tienes que observarlo y después tienes que hablarlo. Elige un momento concreto, ese momento que realmente dices: "Este es un tema que necesito hablar". No agarres 10 temas, solo agarra ese tema.
Porque no todos los problemas que has detectado son un gran problema, pero puede que en uno de esos, el más importante es el que debes de escoger. Escoge ese. Y a la hora de hablarlo, usa un lenguaje sencillo. Cuando hicimos planes para el viernes, no me avisaste que no ibas a venir, como por ejemplo. Y le puedes decir, ¿sabes qué? Eso a mí no me late, eso no funciona para mí. Si algo cambia, me gustaría que me mandaras un mensaje y me avisaras. Después de que ya hablaron del tema, deja de hablar. Y esta es la parte que muchas personas se saltan, porque siguen explicando, siguen defendiéndose, siguen intentando convencer a la otra persona, pero la explicación no es lo más importante, pero la respuesta sí. ¿Y a qué me refiero con la respuesta? La respuesta se vuelve el diagnóstico. Una persona sana suele sentir curiosidad, asume su responsabilidad y no necesita 20 minutos para entender lo que era importante para ti. Puede decirte: "¿Sabes qué? Tienes razón, debí avisarte, perdóname, me voy a asegurar de que esto no vuelva a pasar". Y después tú observas, no durante un solo día, sino en distintas situaciones, porque el cambio no se demuestra con una sola disculpa, se demuestra con un comportamiento repetitivo. A veces conocerás a alguien que no es perfecto, como la mayoría de entre nosotros, o sea que más bien cada vez que encuentres a alguien vas a ver que esta persona no es perfecta, pero tiene esa capacidad y esa intención de mejorar. Puede que al principio esta persona se ponga un poco a la defensiva o tal vez necesita unos minutos para procesar. Y también puede que no responda de una manera perfecta, pero vuelve, retoma la conversación, piensa en lo que dijiste y durante la semana siguiente tú ves que su comportamiento ha empezado a cambiar y ha realmente hecho ajustes importantes. Esa es una persona que es capaz de crecer, pero hay que entender que el crecimiento no es perfección, es un simple movimiento. Pero ahora, si lo comparamos con alguien que no es emocionalmente seguro o que es uno de estos perfiles que no queremos, en lugar de curiosidad vas a recibir minimización. Ay, no fue para tanto. En lugar de responsabilidad, recibes culpa. Si no fueras tan sensible, en lugar de buscar una reparación, recibes un castigo. Se vuelve frío, desaparece, empieza otra discusión, amenaza con irse, o de alguna manera terminas disculpándote tú. ¿Alguna vez has notado este tipo de patrón? ¿Alguna vez les ha pasado que en una discusión los que se acaban disculpando son ustedes? Tú mencionaste algo que te hizo daño y 20 minutos después eres tú quien se está disculpando, quien está diciendo: "Lo siento". Chicos, eso no es un conflicto sano. Eso Eso es un rendimiento emocional. Con el tiempo dejas de mencionar problemas, no porque hayan desaparecido, sino porque ya aprendiste que ser honesto tiene consecuencias. Y esa es una de las señales más claras de que la seguridad emocional está desapareciendo. Hay otra forma muy sencilla de evaluar la relación. Hazte 3 preguntas. ¿Sus acciones coinciden con la forma constante de sus palabras? Generalmente me siento más tranquilo después de estar con esta persona o me siento más ansioso. ¿Me siento más yo o me siento cada vez más perdido?
Estas preguntas pueden parecer muy, pero muy sencillas. Sin embargo, son sorprendentemente precisas. Las relaciones sanas amplían tu vida, no la reducen poco a poco, no te vuelven más pequeño, no te vuelven más silencioso, no empiezas a tener más miedo de cometer errores, te sientes cada vez más cómodo siendo tú mismo. Eso es lo que se siente cuando existe seguridad. No se siente una emoción constante, no una reafirmación constante. Se siente libertad. Buscas conversaciones reales sobre el amor, las relaciones y lo que nadie te dice. Escucha Love Hacks, un podcast honesto y cercano, disponible en 4 idiomas: English, español, francés y portugués. Encuéntralo en tu plataforma favorita. También es importante recordar algo. No tienes que reunir pruebas interminables antes de empezar a tomarte en serio. A veces pensamos, tal vez debería darle una oportunidad más. O tal vez debería esperar. O tal vez estoy exagerando. Pero si tu cuerpo se siente constantemente inseguro o en peligro, si todo el tiempo estás gestionando las emociones de la otra persona, si te editas tú para evitar conflictos, esas experiencias importan. Tu sistema nervioso suele notar los patrones mucho antes que tu mente, y eso hace que tu mente no esté racionalmente preparada para admitirlos. Pero eso no significa que cada sensación incómoda sea una señal de alerta tampoco, pero sí significa que tu percepción y tu experiencia merecen atención. Porque un amor sano debería ayudarte a ver la realidad con mayor claridad, no hacerla más confusa. El objetivo no es convertirse en alguien que, que se va ante el primer desacuerdo. El objetivo es convertirse en alguien que presta atención después del desacuerdo. Ahí es donde se vive el carácter, no el romance, no en la química, no en los grandes discursos, sino en lo que una persona elige hacer repetitivamente después de haber tenido la oportunidad de hacerlo mejor. Antes de terminar, hay una idea más que me parece muy importante, porque después de escuchar esto, algunas personas podrían preguntarse, entonces, ¿cómo sigo abierto al amor sin volverme paranoico? Y esa es una pregunta de verdad muy válida. La respuesta no es no confiar en nadie, tampoco es desconfiar en todo y en todo el mundo. La respuesta es dejar que la confianza crezca al mismo tiempo, mismo ritmo que la evidencia. La confianza, la confianza no es algo que le debas a otra persona, es algo que esa persona se debe ganar y es algo que se gana poco a poco, momento a momento, experiencia tras experiencia. Y ese es uno de los grandes mitos del amor. Si alguien se siente correcto, debe de ser el correcto y debería simplemente dejarte llevar. Pero los sentimientos son información, no son pruebas. A veces las mariposas significan una emoción claramente, pero también a veces significan ansiedad.
A veces significan atracción y a veces significan que tu sistema nervioso está reconociendo algo familiar y puede que sea algo peligroso. Pero esos sentimientos necesitan tener una realidad y la realidad necesita tiempo. Uno de los hábitos más sanos que puedes desarrollar al salir con alguien es permitir que esa persona se revele de forma natural. No tengas prisa por definir una relación antes de haber vivido lo adecuado y de haber vivido un desacuerdo. No tomes decisiones que cambiarán tu vida antes de haber vivido y de haber visto cómo esta persona asume una responsabilidad. No confundas 2 semanas de constancia con 6 meses de constancia. La intimidad real no se construye acelerando el ritmo, se construye atravesando juntos la vida cotidiana, la decepción, el estrés, las grandes agendas complicadas, los malentendidos, los conflictos, los pleitos. Esos momentos te dicen infinitamente más de unas personas o de la persona con la que estás que irte a las vacaciones perfectas. Cualquiera puede ser maravilloso durante una luna de miel. El carácter aparece cuando la vida se vuelve incómoda, cuando alguien está cansado, cuando alguien está frustrado, cuando alguien escucha un no, cuando no obtiene exactamente lo que esta persona quiere. Ahí es donde, ahí es donde la seguridad emocional crece o desaparece. También queremos decirle algo a quien esté escuchando esto y se esté dando cuenta de que ignoró señales en una relación pasada. Por favor, no conviertas este episodio en otra razón para criticarte. La mayoría de las personas no ignoran las señales porque sean tontas. Las ignoran porque tienen esperanza, porque creen que la gente merece comprensión, porque quieren que el amor funcione. Y esas no son debilidades, son cualidades hermosas. El objetivo no es que las pierdan, el objetivo es simplemente protegerlas. La compasión se vuelve mucho más sana cuando va acompañada de crecimiento. La empatía se vuelve mucho más sana cuando va acompañada de límites. La esperanza se vuelve mucho más sana cuando va acompañada de evidencia. No tienes que volverte cínico para volverte más sabio. Solo tienes que dejar de hacerte esta pregunta. ¿En quién podría convertirse esta persona? Y empezar por esta otra. ¿Quién me está demostrando repetidamente quién es? Porque esa es la relación que realmente estás eligiendo, no la que imaginas, sino la que estás viendo ocurrir enfrente de ti, en este instante, ahora mismo. Y aquí quizá sea la conclusión más importante de la conversación de hoy. No construyas una relación alrededor de una promesa, constrúyela alrededor de patrones. No midas el amor por la intensidad, mídelo por la constancia. No confundas atención con respeto. No confundas química con compatibilidad. No confundas vulnerabilidad con responsabilidad. Y no confundas la explicación que alguien te da sobre su comportamiento si no hay un cambio real en su comportamiento. Al final del día, la seguridad emocional no es ruidosa, no es dramática, no te hace cuestionar constantemente cuál es tu lugar, no requiere análisis interminables.
La seguridad real se siente sorprendentemente normal. Puedes respirar, puedes estar en desacuerdos, puedes ponerte límites, puedes cometer errores, puedes completamente ser quien eres. Y la relación se va a fortalecer gracias a esas cosas. No se va a debilitar. Si alguien realmente quiere construir una vida contigo, no te dirá que te hagas más pequeño para lograrlo. Hará espacio para todo lo que eres, para todo lo que representas, y lo seguirá demostrando, no con palabras, sino con acciones, porque la seguridad real no necesita disfraz, solo necesita tiempo, y el tiempo siempre termina revelando la realidad. Si hay algo que nos gustaría que recordaras después del episodio de hoy es esto: no necesitas predecir el futuro para tomar buenas decisiones de pareja. Solo necesitas prestar atención al presente. Presta atención a cómo alguien trata tus límites. Presta atención a cómo maneja la decepción. Presta atención si con el tiempo se vuelve más responsable. Presta atención si con el tiempo se vuelve más responsable o más defensivo. Presta atención si te sientes cada vez más libre o cada vez más cuidadoso. Porque las relaciones sanas no te obligan a cuestionar constantemente tu propia realidad, no te obligan a ganarte el respeto básico y desde luego no te obligan a convertirte en una persona que no eres para mantener la paz. Si la conversación de hoy les resonó, les gustó, por favor no te la quedes para ti. Comparte este episodio con alguien que esté saliendo con alguien que esté empezando de nuevo después de una ruptura o con alguien que no deja de decirse que tal vez está pidiendo demasiado, que querer respeto es pedir demasiado, que querer constancia es pedir demasiado, o que querer sentir una seguridad emocional es pedir demasiado. Mándale este podcast para que vea que estos no son lujos, sino la base de cualquier relación sana. Y recuerda, no necesitas tener instintos perfectos para tomar mejores decisiones, solo necesitas ir lo suficientemente despacio como para ver lo que realmente hay. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Si disfrutaste este episodio de hoy, asegúrate de seguir Love Hacks en la plataforma donde escuchas tus podcasts. Y si conoces a alguien una vez más que le pueda servir esta conversación, te agradeceríamos muchísimo si la compartieras. Volvemos la próxima semana con otros temas para poderlos ayudar a construir sus relaciones más sanas y felices. Cuídense mucho y no se conformen con una relación que les pida convertirse en menos de lo que son para mantenerlos en vida. Esto fue Love Hacks en español. Yo soy Maikaila y hasta la próxima semana. Chao. Si este episodio te gustó, danos like y no olvides picarle a la campanita. Y por favor, deja tus comentarios.